Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros hemos escuchado pues en diferentes doctrinas que hay, que se agarran de este texto los unitarios, donde dicen, pero Dios es uno solo. Entonces yo me imagino que Cecia, a la pregunta que se iba, es que esto ha podido tal vez confundirlos y decir, pero si dicen, ¿no?, que Jehová es uno, que solamente hay un Dios, entonces ¿por qué dicen que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu? Es que nosotros no decimos que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu, no, serían tres dioses. No, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, porque así se ha manifestado en la naturaleza divina. O sea, la naturaleza de Dios, Dios en su deidad, en su esencia es uno. Por eso estamos viendo la unidad. ¿Cómo es esta unidad? Es una unidad compuesta, no es una unidad absoluta. Lamentablemente algunos, como tú mencionabas, hablan de esta unidad, pero como una unidad absoluta. Entonces, la Biblia nos revela que es una unidad compuesta. Por ejemplo, en la creación de Génesis, no, Dios está creando. Dice, y sea, ¿no? Y en principio sea la luz. Y Dios está creando. Pero ¿qué dice también? Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Para poder entender el tema de lo que es una unidad absoluta y una unidad compuesta, no vemos que cuando Dios crea al hombre, le crea su ayuda idónea y le dice, ¿no? Dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estamos hablando de una unidad compuesta porque son dos. Cuando hay un pueblo que se une, la Biblia nos refiere y dice, y el pueblo es uno, pero está hablando de una unidad compuesta, ¿no? Entonces eso es lo que hay que entender, porque cuando no se entiende esto, entonces es cuando se empieza a creer y se dice, no, solamente es uno, y estamos hablando nosotros de tres personas, un Dios. Yo creo que cuando se refiere a unidad, se refiere a un mismo propósito, un mismo fin, ¿verdad? Es que es así. Por ejemplo, mira, nuestro Señor Jesús se vincula a esta unidad. En San Juan 10:30 Él dice, yo y el Padre uno somos. O sea, es clarísimo. Cada uno tiene su personalidad, pero eran uno en unidad. Porque todos cumplían un propósito. Cuando los apóstoles también le preguntan a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Claro, él le responde. Y hay personas que al escuchar ese tipo de cosas y por lo que no tienen bien definido y una buena base, puede en un momento moverlos, confundirlos y a veces los desanima porque dicen, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién me está enseñando la verdad? Entonces es como que les genera mucha incertidumbre en un momento. De todas maneras, la gente al momento de empezar a estudiar o de enfrentarse a situaciones complicadas va a tener ciertas preguntas y no todas van a ser respondidas en el mismo momento, en el instante. Dios va a irse mostrando y revelando también a la persona, porque recordemos que la Biblia, como lo decía el hermano Ayrton hace un instante, ¿no? Y para poder entenderlo, la Biblia es el único libro que el autor, cuando tú lo lees, está a tu lado. O sea, tú le pides y está a tu lado. Porque otro autor de cualquier otro libro, para poder entender lo que estoy diciendo, cuando tú lees el libro, tienes que tratar de entender lo que él dijo. Correcto. Y como él no está, no sabes si estás interpretándolo bien. Pero cuando tú le pides a Dios y te sientas, tienes tú la certeza de saber que Dios te va a ayudar a comprender la palabra para que después no puedas ser engañado, para que no puedas ser de alguna manera burlado, sino que tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Eso nosotros lo conocemos y es la iluminación para leer la palabra de Dios. Alguien decía una vez que a Dios no hay, hermano, que entenderlo, sino que obedecerlo. Y me gustó mucho la explicación que ellos dan con esa cuestión de la unidad compuesta, ¿verdad que sí? La del matrimonio y todo eso. Vamos a ver por la Biblia, hermano, que ellos lo que están diciendo es totalmente cierto. Hay una doctrina conocida como la doctrina del nombre. La doctrina se hace llamar la doctrina del Señor Jesús. A ellos se les ha apodado los solo Jesús, dado a que ellos afirman de que en Dios no cohabitan tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no creen en la Trinidad de Dios. Ellos creen, hermano, en lo que se conoce como el modalismo, de que fue el mismo Padre el que se convirtió en Hijo y es el mismo Hijo, que es el mismo Padre, ahora se convirtió en Espíritu Santo. Vamos, hermano, a ver por la Escritura o a comprobar lo que ellos están diciendo con textos bíblicos. Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 8 de Juan,
capítulo 8 de Juan, donde el mismo Señor Jesús, hermano, hace mención de que Él no es solo. Vale la pena recalcar de que para nosotros entender de cuando una doctrina, hermano, en realidad es una falsa doctrina bíblica o se le conoce como una secta, es porque va en contra, literalmente en contra de las enseñanzas bíblicas. Entonces, esta doctrina niega de que en Dios, hermano, habiten tres personas. Tres personas, las tres son una persona, un solo Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer. Juan capítulo 8, versículo 16. Jesús dice, son palabras de Jesús: si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo. Escuche bien. Sino yo y el que me envió. ¿Quién fue ese que lo envió? El Padre. Entonces, esa doctrina enseña de que Jesús, el que vino a este mundo, es el mismo Padre. Jesús está diciendo, hermano, no, ustedes están equivocados. No soy yo solo. Soy yo y el Padre. Dejando, hermano, claro de que Él no es el mismo Padre. Está dejando en evidencia eso. Ahora de pronto algunos saldrán y dirán, no, es que usted es dualista. No, estoy simplemente mostrando, no estoy mostrando mi doctrina. Estoy mostrando simplemente de que no es solo Jesús. Porque, hermano, en el bautismo de Mateo capítulo 3, podemos nosotros ver evidentemente cómo, hermano, hubo la manifestación de ese Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces vamos a leer, por ejemplo, Juan capítulo 20, aquí mismo en Juan capítulo 20, versículo 17. Habla, hermano, de la resurrección de Jesús. Y dice de que Jesús se le aparece a María Magdalena. Y mire lo que dice la Escritura. Verso 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, una evidencia más de las Escrituras, mi amado, de que Jesús no es el mismo Padre. Jesús no es el mismo Padre. ¿Dónde lo podemos ver, hermano pastor? Vamos a verlo en Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Es un texto bastante utilizado por la unicidad modalista. Vamos a leer el capítulo 2, que habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Vamos a leerlo desde el verso 5. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, escuche bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto es lo que no entienden los modalistas unicitarios, no solo Jesús. Cuando Jesús está hablando con Felipe y Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ellos dicen inmediatamente, es que Jesús es el Padre. Usted los viera cómo se vuelven hermanos locos. Es que es el mismo Padre y es el mismo Padre. Jesús no dijo que Él era el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de ese Dios invisible. Lo vemos aquí en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Él es igual al Padre. Por eso el que lo ve a Él, ha visto al Padre, Felipe. Entonces, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Escuche bien, porque lo que viene todavía es más, hermano, poderoso. Mire lo que dice, hermano trinitario, para que usted no se deje confundir de esta secta. Por lo cual, Dios, oye, pero si Jesús es el mismo Padre según la doctrina modalista unicitaria, por lo cual Dios, escúcheme bien, también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre que se le dio a ese Hijo de Dios? Jesús. Jesús. Jesús fue el nombre que se le dio al Hijo de Dios. Vamos a ver. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Escuche bien. ¿Para la gloria de quién? Del Dios Padre. Jesús no puede ser el mismo Padre, amigo modalista. Lamento hacer este tipo de videos a veces, pero toca, hermano, contender por causa de la doctrina. Pudiera mostrarle otros textos, porque ellos dicen, por ejemplo, en Filipenses, que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, debajo de la tierra, y en la tierra y debajo de la tierra. Ellos argumentan eso, que el Padre también se va a humillar a Cristo. No. Si usted lee, por ejemplo, Corintios capítulo 15, si usted lee el capítulo 15 de Corintios, vamos a leerlo. Si usted lee el capítulo 15 de Primera de Corintios, mi amado, vamos a leer el versículo 24. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y cita el Salmo 110, versículo 1. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas debajo de Él, claramente exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Cuando dice que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, está exceptuando también al Padre. Está exceptuando al Padre. Entonces, mi amado, la Biblia se implica sola. No te dejes engañar, hermano, en Cristo trinitario, de esta secta. Dios les bendiga y Dios les guarde de una manera muy, pero muy especial.